Buenas, estimados alumnos de cuarto de ESO del IES Marqués de Comares. Vamos a proceder a realizar un vídeo explicativo donde se hace un estudio, lo que pone ahí en el título, un estudio exhaustivo de una función a través de su gráfica, donde van a aparecer las preguntas pues que nos hemos hecho durante todo el tema. Preguntas como cuál es su dominio y su recorrido, si es inyectiva, si es continua, los intervalos de continuidad, los puntos de discontinuidad en el caso de que tenga, los puntos de corte, su monotonía, lo que es el apartado E, que podéis leer ahí, y el apartado F, que sería los extremos relativos y absolutos. Bien, pasamos a la gráfica. Aquí tenéis la gráfica de una función que he seleccionado y vamos a lo que es el apartado A. El apartado A pone dominio de definición y su recorrido. Bien, empezamos con el dominio de esa función. Recordad que esto es repaso. Nosotros lo hemos dado poquito a poco, pues vamos a hacerlo de forma más global. Pues, de otro color, si nos centramos en el dominio, que os recuerdo que era el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, es decir, valores donde la función tiene sentido, para los que la función tiene sentido. Entonces, si veis en esta gráfica, si usamos un poquito el truquito este que hacíamos de aplastar la gráfica sobre el eje de la X, pues vemos que la gráfica tiene sentido aquí en el menos 5. Está definida, ¿vale? Por este valor de aquí. Entonces no habría problema. En el menos 1 no está definido. Seguimos avanzando. Aquí está definido en el 5. Y si avanzamos a la derecha, no habría ningún problema de definición en esta función. Por tanto, tenemos que el dominio de todo F, como solo tenemos un punto conflictivo que es el menos 1, podemos decir que es todo R menos el menos 1. Recordamos que si alguien quiere poner desde menos infinito hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta más infinito, no pasa absolutamente nada, es equivalente. Bien, pasamos al recorrido. En el recorrido se trata de ver las diferentes alturas que puede tomar esta función. Si el conjunto de valores el conjunto de valores referentes a la variable dependiente y. Si hacemos lo mismo, pero para el eje de la Y, para el eje Y, es decir, el eje de ordenada, vemos que toma cualquier valor, porque esta flecha, esta línea, se entiende que va hacia abajo y aquí arriba también continúa. Por tanto, esta gráfica toma valores en todo el eje, ¿vale? Toma todas las alturas posibles, ¿vale? Por tanto, no habría ningún problema. De esta manera podemos decir que el recorrido de la función es todo R. Si vamos al apartado B, el apartado B nos dice si es inyectiva la función. Recordamos, inyectiva era que a valores de X distintos, alturas distintas, ¿vale? Y se puede apreciar fácilmente que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque podemos encontrar rápidamente dos valores que tengan la misma altura. Por ejemplo, podemos ver, pues aquí hay uno muy fácil de determinar. Tenemos que para x igual a menos 2 y para x igual a 5, tenemos que tiene altura 1. ¿Vale? Tenemos que f de menos 2
es igual a f de 5, que es igual a 1. ¿Vale? Nosotros dijimos en clase que un truquillo para determinar rápidamente si es inyectiva es trazando horizontales. Si trazamos horizontales, pues comprobamos rápidamente al cortar varias veces la gráfica de que no es inyectiva, porque para que sea inyectiva solo puede cortar una vez. Bien, seguimos con el apartado C. El apartado C dice: es continua, intervalos de continuidad y tipos de discontinuidad en caso de tenerlo. Bien, evidentemente la función no es continua. Nosotros seguimos la noción de una función continua cuando levantamos el lápiz del papel. Aquí lo tenemos que levantar para seguir dibujándolo. Por tanto, no es continua. No es continua, lo ponemos. No es continua. Intervalo de continuidad. Pues podemos observar, y recordamos que la continuidad la hablamos en términos de x, que va desde menos infinito hasta menos 5, unión desde menos 5 hasta menos 1. Ahora lo marco en el dibujo. Unión desde menos 1 hasta 5, unión, me cabe, desde 5 hasta más infinito. Bien, entonces esto sería los intervalos de continuidad. Si alguien no lo ve, mirad, tenemos, sería hacerlo igual que el dominio. Aquí tenemos un problema, lo que pasa es que aquí sí lo tenemos que señalar, ¿vale? Porque aquí he levantado el lápiz del papel. Aquí tenemos ya el segundo trozo de continuidad, y aquí tenemos el tercero, y hasta el final el cuarto. Bien, vamos a hablar de los diferentes tipos de discontinuidad. Si voy demasiado rápido, con que lo paréis el vídeo, listo. Bien, seguimos con el apartado C. Tenemos que en x igual a menos 5 tenemos una discontinuidad de salto finito. En x igual, en salto finito, perdón, y de 4 unidades. Ahora, en x igual a menos 1, en x igual a menos 1 tenemos una discontinuidad evitable. Y en x igual a 5 tenemos una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Bien, este sería el apartado C. Ahora pasamos, siguiente pregunta: ¿cuáles son los puntos de corte? Bien, esta preguntita es muy sencillita. Tenemos el de punto de corte. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es ver los puntos de corte con el eje X, con el eje Y, sin hacer fórmula ninguna. Cojo otro color. Pues mira, aquí tenemos, no se complica mucho, tenemos aquí un punto de corte con el eje X, y aquí tenemos un punto de corte con el eje Y. Por tanto, tenemos con el eje X sería así pinta, el menos 6, 0, ¿vale? Si queréis ponerle una letrilla, pues le ponemos aquí la letra A, aquí la letra B, que sería el 0, 6. Lo marco y sería el A, le he llamado A, y este le he llamado B. Entonces, solamente eso. Como no nos pone ninguna función, ninguna expresión analítica, no tenemos que hacer cálculo ninguno.
Mucho más sencillo para nosotros. Ahora, el blanco. Vamos a ir al apartado E. Desde menos infinito hasta menos 5, desde menos 2 hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta 1,5. Decreciente. Decreciente desde menos 5 hasta menos 2, unión desde 1,5 hasta 5, unión desde 5 hasta más infinito. Esa sería la monotonía. Porque constante no hay. Bien. Creciente. Y ahora nos falta los extremos relativos y absolutos. Pasamos al apartado F, donde nos pide los extremos relativos. Bien, y extremos relativos y absolutos. Vamos a empezar. Tenemos como máximo absoluto. No tiene. Esta gráfica es ilimitada en el eje de la Y, por tanto no existe. Se dispara hacia el más infinito. Mínimo absoluto o absolutos tampoco tiene, por esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Sí, por este motivo y por este no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Y ahora si nos centramos en los extremos relativos, aprovecho que tengo este color, pues tenemos dos en concreto. Este punto de aquí, vamos a llamarle C, y este punto de aquí, que es el D. Por tanto, tenemos como máximo relativo el C, que es el 1,5, 7, y como mínimo relativo el D, que es el menos 2, 1. Recordad que hemos dicho que máximo relativo y mínimo relativo, en este caso, en el primer caso, es máximo relativo. Un punto es máximo relativo si se produce un cambio de creciente a decreciente, siendo este punto del dominio también que sea continuo, ¿vale? Y análogamente el mínimo relativo, un punto que pertenece al dominio donde se produce una continuidad y que pasa de decreciente a creciente. Aquí veis, en el D decrece, después crece, y en el caso del C crece y después decrece, ¿vale? No tenemos ningún caso más. Bien, pues así se ha hecho un estudio exhaustivo de la gráfica de una función. Venga, nos vemos en otra.